Hola. Hola. Ay, culiao, que partí con aplausos falsos. Se celebraba a sí mismo. Como adelantamos en el capítulo anterior. La parte ya anterior empezamos. es parte 2, algo así habíamos dicho. Sí, Que da lo mismo. ¿Le pusiste al play? Sí, estamos rec. Sí, como habíamos adelantado, para ustedes pasaron años, pero para nosotros pasaron solo unos minutos. Sí, como estaba muy larga la otra weá, dijimos hagamos dos. Sí, está larga y densa. Estaba largo y fome. Entonces aquí vamos a partir. Más que fome densa, ¿no? Igual está entera la weá. Yo estaba pasando lo de perillas. Más importante el ancho que el largo. Sí, depende del hueón. Entonces damos inicio a este tercer capítulo de Seres Genéricos. Ahora vamos a tener jingle. ¿Alguna Sí, weá? weón. ¿Vos vais a hacer algo? Soy músico, po, weón. Navidad, Navidad, Se cantaba unos dulce la villancicos. vida. Está bueno, igual, po, weón. Sí, vos. Y yo quería iniciar este nuevo capítulo con una sección, la favorita de la gente. La sección que faltó en el capítulo anterior. Sí, vos, la dejamos para este que es A ver. recomendaciones de películas. Ay, ahora la iba a presentar vos. Navidad. Sí, pues culo, es mi sección, pues, weón. Puta, se me había buscado que la weá iba a hacer Juan, la ¿quién teoría es- de los libros, quién la de las estudió películas. cine? Puta, ya, sí, te doy la palabra. Ya. Yo quería recomendar una película muy buena, muy pedagógica, que iguala un poco el sentido de este episodio. Y es la película 300 del director Zack Snyder. Pero hablaste de esa weá el capítulo pasado. No hablé de eso. Hablaste de esa película. No hablé de el capítulo eso. pasado. Y bueno, y los comentarios decían, fuera 300. Bueno, ni siquiera hay subido ese Típica. capítulo. No hay comentarios. Pero lo estoy leyendo ahora, pues weón. No, si era, todo esto es una broma que se le ocurrió al Víctor para que la weá empezara más chistoso, que no sé qué onda, claro. ¿Y qué opina el oráculo? Todo bien. Ah, yo estoy aquí con mi quitasol. Sí, ¿Cachai? no. Escucha las olas. Yo estoy esperando el clímax. Estoy esperando que te traigan tu mojito. Sí. No sé por qué en la playa se toma mojito, Mi ¿no? gin tonic. Estoy esperando. Gin tonic. Estoy esperando Oh, gin yo soy tonic. malo para esos tragos. Ya, pero No, ya. No, introduje hablar de tu trago. sección culiada fome, pues, weón. No, yo quería hablar porque la vez pasada hablé de Megamente. ¿Has visto Megamente, oráculo? Megamente. Es la de como de un extraterrestre medio azul. La del pelado Puta, he fome. visto GIF, weón. He visto weá ahí en Facebook. Ya, pero pues, nunca yo hablé de entré. esa película y de esa película quería como sacar como un tema serio que era la concepción del bien y el mal. Y Calma, una pausa. A ver. En relación a eso, Megamente no es del mismo director de esta guagua oficinista que hay una fábrica de guaguas. Parece ya. que sí, weón. O Pero es pero como no del te voy a mismo mentir, estilo de pero en dibujo. bola- sí. Ya, dale no. Y eso, weón. Saqué este temita, pero no lo pude concluir bien. Se me fueron todos los hilos. ¿Por qué? Porque estábamos consumiendo alcohol con Bastián. Estábamos consumiendo vino y yo soy malo para el trago. Entonces a mí me dan un copete, me prendo, se me prende el hocico y se me olvida todo lo serio. Y ahora no estamos bebiendo porque en esta oportunidad no se puede, porque el oráculo sería una falta de respeto. Sí, no puedo, no. Estoy jugando la fiesta, Sí, bueno. pero es por un bien mayor. Sí, bueno, el oráculo cuando se enoja, se enoja. Sí, weón. No, se van Este todos weón de cuando mi se enoja casa. saca la huasca. Se Se van de mi van casa. cagando a Se van pichulazo cagando. limpio, ¿no? Ella. Sí, no, sí, está bueno, así tiene que Es así este culiado. A patar Sí, en la bueno. raja. Igual sería entretenido que en los comentarios pongan cómo se imaginan al oráculo. Me quería jugar. No, manden sus dibujos a Sí, nuestro bueno. correo electrónico. A nuestro correo Claro. electrónico que es. Igual hay un correo, ¿no? Sí, pero hay que ser otro. El Puta, más ya, cerca- dale el tú. dibujo- Tú sí bueno para los correos. No lo vamos a dejar en los comentarios. Ah, ya. Sí. Sí, Oh, manden sus dibujos. un dibujo de la escena de acá de los tres. ¿Cómo Sí, no, cómo nos ven a los ¿Cómo tres? nos ven a los tres? ¿Quién, Puta, quién pero es que esté más nosotros cer- quién esté dimos más los cerca? nombres, po, ¿Quién, weón. quién esté más cerca? Ya, y el Ah, mejor, sí. y el mejor vamos a depositarle 3 lucas. Un Tres 5. luquitas. Hagámosle un 3 5. lucas. Un zinc. Hagámosle unos 5. Sí, en el yeso del oráculo, porque En el ese yeso. hay un spoiler, el oráculo tiene un yeso. Ni siquiera es un yeso, weón. Son unas vendas. Las vendas eran un No, 5. pero yo quería mentir para que se crearan una imagen. po, weón. Hacían dibujos distorsionados. Mira, de hecho este Era weón imposible que ganaran. viene de otro planeta. Es que el oráculo. No, po, pero de weón. verdad, si mandan un dibujo bueno, 3 lucas se lleva. 3 luquitas, una luquita cada uno. Sí, Te no, comprometimos. Sí, Y no ya. voy más culiado porque no tengo más plata. No, pero ahí hagan Todavía su- no nos auspician. Sí. Bueno, no auspician, me estoy metiendo ya la wea como si No, fuera. No, está sí, bien,
pues, si ya compadre, ni la Como si, casa. como si estuviera contrata. Ya ni Sí, de la pero casa. te cuentan horario. En horario nomás. En horario. Pero eso, ahí manden al correo como se imaginan al oráculo. Que no vamos a revelar su A la identidad. escena los tres, no quiero que me No. dibujen a mí solo, po, weón. Puta, es que porque ya nos conocen. Pues, Ah, yo ya ya nos dije, conocen, sí, pues yo dije, pero- yo soy Víctor Luna, Bastián Cataldo. Ah, están ubicables, po, Sí, weón. bueno, ya estamos ya, sí, doxeados. comprendo, Ya comprendo. pueden saber mi root. Tú te sabes mi número de documento. Sí, po. Sí, que la weá es que igual nosotros en el capítulo 1 parece que vamos a salir con video, po. Entonces nos pueden ver, Sí, po, po. weón. Se pierde la gracia, po. Claro. Sí. Ahí estamos ahí estamos cachando. Pero yo creo que lo más probable es que sí. po. los auspiciadores sean los oyentes que participen en un concurso. Sí, po. Ah, pero en verdad no, pues vamos para atrás y nosotros los Nosotros le vamos a pagar, pagando. po. Nosotros le vamos a pagar Pero al weón que- que gana. sí, A po. ver si participa algún weón, pues capaz que llegue un dibujo y ganó, pues weón, se ganó 3 lucas. Sí, aunque sea un punto. Puta, ojalá no nos mande alguien que. Dibuja una pichula, le pone oráculo y gana, po. Ganó, sí, es más cercano que cualquier otro. Una Por defecto. bestia. Sí, ¿Verdad, güey? Puta, pongamos las condiciones. Si no llega más de. Tiene que llegar por lo menos 2 dibujos, mínimo. No Ya, puede llegar solo si uno. llegan po. 2, hay concurso. Si llega uno, lo publicamos. Sí, Ese, porque- y lo funamos por Claro. ahueonado. Sí, Claro. Pero si, si uno llega- malo. si llegan 2 picos, igual gana uno. Gana el mejor. Puta, va a tener que verte el pico. Y se supone que tienen que jugar a este weón, po. Sí, güey. Puta, Oráculo, ¿puedes mostrar el pico? que elabora un dibujo, ¿no? Un dibujo de un tercero. Bueno, y si cualquiera de nosotros Se hace una cuenta triquiñuela, falsa. sí, pues, una O triquiñuela. yo le digo a un amigo, weón, manda esta weá, weón. Y nos vamos a media. El culero entero miserable. Y el podcast culiao no lo escuchaba nadie, ¿no? Son 3 lucas, Acá nos terrible vamos a poca media. plata. Y nos vamos a media. Y yo salía con luca y media y puse luca. Con 500 pesos, la wea mala. La weá era cagarse, era Weón, era un recuperar algo. canalla. Oh, la wea Para recuperar penca. algo. Uy, este weón no se puede reír. No weón. se puede reír, ¿verdad? Se me Madre. olvida, weón. Puedo, que pero no estamos veo. Ya, Me claro, escuchó. no me gustó eso. No, weón. Sí, 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 me gusta. Porque la gente dice, wow, cómo Sí, utilizan weón. el efecto de proximidad. Y la gente aquí que escucha es súper educada, po, weón. Sí, po, weón. Y tienen que enterarse también que el oráculo es músico igual, po. Sí, po. Músico. Eres músico, po, Pero weón. sí, Pues si ahí tenía un Yo- contrabajo acá atrás, weón. Y weón, ¿y qué son esas eso nunca voy a quedar cesante. Bueno, ¿y Pero qué es ese piano? En el capítulo pasado se habló sobre la noción de músico, si me quieren pillar, parece. ¿Verdad que lo hablaban en el 1? Sí, yo no soy músico, soy un trabajador de los sonidos. Sí, en realidad el oráculo es ingeniero en sonido. Claro. Y ahora se metió a filosofía por Sí, una weá weón. trascendental, po. Sí, por los sonidos me hablaron. Oye, pero estamos en la sección culiada del cine fome con Víctor. No digáis ¿Verdad? cinefómenes ahí, maricón. No, pero yo quería ir para otro lado. Ya, entonces eso, no puede desarrollar bien el tema porque al final terminé borracho. Por culpa de Bastián No Cataldo. es mi culpa que tú no sepas beber. No, yo no veo. No es mi yo culpa. te he dicho 1000 veces que no sé beber. O sea, que no veo, simplemente. Porque cuando veo me pongo tonto. Era vino, Era vino. Merlot. Vinito, man. No, Cabernet. era Cabernet Sauvignon. un 35 suro, ¿no? Algo Sí, así. Cabernet. Dulce para las mientes, weón. Dulce para las A niñas. No, vos te man, gustan los copa. epítetos igual que a No, mí, son weón. ricos, son ricos. Sí, weón. Ya, quería hablar de una película. Ya dije lo anterior, ¿cierto? Ya. Ahora sí me quiero desarrollar un poquito, que es la película Los Reyes de la Ola. ¿Conocen esa película? De la ola, es una pura ola. Es una pura ola, no de las olas. Ah, Cambia la wea. es que le cuestan los plurales. Sí, es que soy medio chileno, entonces todo lo digo como somos, la, Te comí la F. los billetes. Ya, pero ya, dale, dale. Ya, entonces quería hablar de esa película. ¿Han visto esa película? No, Yo no. ¿No? Tampoco. ¿Nada? no. Ya, pero bueno, y de la infancia. Yo en mi infancia estaba preocupado. Juan, ya hablamos el capítulo anterior de la infancia del oráculo y mía, que era más o menos, weón, qué onda, Puta, el lo- socialismo, claro. Y este Puta, yo weón andaba viendo viendo- unos pingüinos culiados. Ah, ¿la weón. viste, pues, Y unos culiao? comerciales. Mira cómo te sapeaste, Unos solito, comerciales. culiao. Te sapeaste. Weón. Me gusta la risa de Oráculo No, porque no se puede reír, no pero me igual borro. como que por ahí lanza algo entre los dientes. No, no, Para de burlarte de mi amigo. No nos leamos la suerte entre gitanos, tenía que Sí. decir. Sí. La tenía acá. No, pero, weón, vi unos comerciales, puta, pues creo que es una película culiada para niños. Es que Ya. el Víctor, pues, deja hacer un paréntesis, tiene una weá muy rara. O le gustan las películas para niños o para adultos. Esas son las únicas dos que consume. Esos son los dos géneros. Sí, weón. Pero ¿por qué lanzáis ese Yo le doble dije, el sentido? otro día me dijo, estoy viendo una película por teléfono. Ah, te llamé para eso. Sí, me llamaste Ya, por ves. eso. Y se escuchaba de fondo,
Ah, qué rara, Reyes de las Olas. Claro, como que viven esos dos mundos, por así decirlo. Fluctúa. Claro. Ya puta, esta película básicamente la voy a explicar. ¿Qué? ¿Por qué ponéis la película? Esa no era para adultos. Es una para adultos. Esta película básicamente es de un pingüino que quiere ser Una gaviota. Quiere ser una gaviota. Y le quiere enseñar a volar a un gato. Y quiere enseñarle a volar a un gato. ¿Cómo te tenemos de hijo, concha? Puta, cómo me arruinan la weá solamente porque no manejan este tema del cine, po, No, ya dale, ya no te solamente interrumpo por más. eso, po, Lo juro. Que esa weá decía Mickey Mouse, ¿verdad? No decía Uchuru. Decía Lo juro de ratoncito del club de la comedia. No, pero decía Mickey Mouse. Po. Puta que me así reír. Era una parodia Mickey Mouse. todo caso. Puta, tengo la voz para el pico, no lo puedo hacer. Se olvidó dónde iba, weón. Ah, ya estaba explicando la película, culiao. El oráculo no la ha visto, weón. No. Es una película en la que un pingüino anda en surf. Anda en surf y toda la weá. Y el culiao quiere participar en un. Como en un festival de estos weones, ¿cachai? Y ahí admira a un. ¿De a qué un weón weones? De surf, po, weón, de surfista, de Ah, surf, ya. culiao. Pero todos son pingüinos. Pichilemu. En Pichilemu, quiere llegar a Pichilemu. Ya. La wea es que un día tiene cueva y este weón vivía en el polo sur, pues, ¿cachai? Alejado totalmente de la realidad de Pichilemu, ¿cachai? No son las mismas olas. Y de hecho su tabla era un pedazo de hielo. Oh. Ya, básicamente, Precario. un weón. Sí, pues bueno, aquí hay un tema social. Ya. Básicamente llega un pajarito, literalmente, y le dice, puta, ¿sabes qué? Te voy a. Así mismo. Dice, te voy a agarrar y te voy a meter al concurso, ¿cachai? Ahí este weón, a raíz de varias cosas, como que logra finalmente no ganar el concurso, pero aprender, ¿cachai? Que lo importante no es ganar. Básicamente eso, como que ocurren ciertas cosas, pero ahí mejor vean la película. A ver. Ah, ya. Que el oráculo me está mandando mensajes Visuales. visuales. Si esto queda obstaculizado a los oyentes. Es que te apoyáis en la mesa y caes la pausa. Ah, Con los ¿verdad? audífonos. Puta, perdón, es que me emociono. No te podía weón. emocionar con un tema tan fome como el que nos trajiste. El de los pingüinos, Es weón. horrible el tema, weón. Es que no, todavía no llego al Es tema. que con el po, oráculo antes de la pauta ya te estábamos diciendo que era horrible. weón. Es que no he hablado del No, tema, nunca po, dijo esa weón. weá. No, bueno, Julián, me Lo estaba acabo de involucrar. titereteando. Esto es solamente porque Bastián Cataldo no maneja los mismos conocimientos que yo. Mira, ahí. No, yo manejo unos Lo dejé mejores. en silencio, lo dejé en mute. ¿Qué es lo interesante de esta Dale, película, dale, culiá, dale, que yo dale. creo que la ha visto todo el mundo? Menos Menos nosotros dos. Menos ustedes dos porque estaban preocupados de Estamos weas leyendo irrelevantes, po, la weón. del comunismo. Claro. No, si este weón la ha visto, pero se hace el weón. Ah, weón, había unos comerciales, te lo juro. Bueno, no había comercial en esa época. Va a ser esa weá. La etiqueta del. Pues la gente podcast, no está viendo el gesto, así con lo juro. Y con el gesto de los dedos, po. Ya, po. Lo juro. Lo interesante de esta película es que Nada, es un documental, pues, ¿cachai? Está bajo esa perspectiva. Van unas personas que manejan una cámara y tú vas y van siguiendo como este personaje, ¿cachai? Es un personaje hecho en stop motion, ¿cachai? Y ahí es donde, como que porque esta película la volví a analizar cuando comencé a estudiar cine. Y dije, en volar un documental no tiene que ser obligatoriamente como una película culiada en la que un weón agarra una cámara y cuenta una historia, sino que también puede ser otras cosas, como en este caso un pingüino bueno, que anda en surf, que es una weá totalmente irreal, y esa weá me gustaría desarrollar, pues, weón, el tema del documental, a raíz de esta película. ¿Qué piensan ustedes que es el documental? Me cagó, pues, weón. Ujú. Déjame googlearlo. Ya, a ver, el oráculo, ¿qué dice el oráculo? El oráculo La no sabe naturaleza del documental, ¿a eso te estás refiriendo? todo. Claro, que es un documental para ti, ¿cachai? Claro que. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un documental y un reportaje? Claro, oye, qué buena pregunta, nunca El me la había reportaje hecho. igual es periodístico y el documental no. Claro, Vale, hay un punto interesante, buena weón. respuesta. ¿Cómo me lo cagué? Entonces, ¿cómo explicáis más o menos el documental, po, weón? Claro, el documental vendría siendo la... a ver, una reproducción audiovisual A ver, de una a ver. realidad concreta. Buena, está buena igual esa lectura. Hay que limitarlo a un género del cine. Po. Puede ser.
Porque no hay... Es un género. Es No. que hay documentales de miedo, documentales sociales, No, documentales pero es parte del cine. periodísticos, que no sé... Pero me refiero a que no vaya a ver un documental en un álbum. Como en un álbum. O no sé, en un diario. Ah, igual podéis ver un documental en un diario. Ah, ya. Eso, ¿Cachai? porque yo sé que se habla del género. No, pero documental. hablemos del cine en sí, para que sea como más simple la explicación, pues, ¿cachai? Hay silencio en la mesa. Es como la captura de un momento Claro. y que, claro, que tenga una especie de narración de fondo también. Es que eso igual podría ser una película de ficción, Claro. ¿cachai? ¿Por qué la gente topo? ¿Vieron a la gente topo, la chilena? ¿Sí? ¿Por qué eso es un documental? Si hay muchas weas que parecieran ser actuadas. Y Claro. ponen a un personaje en una situación como si fuera una película de ficción, pero... Un documental podría entenderse como una apuesta audiovisual. Para repetir, creo que tiene que ser audiovisual un documental. No puede ser Sí, solo po. escrito. Un Eso es lo documental que está pertenece al cine. intentando Aunque, Sí. sí, po, igual he visto documentales que no tienen audio. Entonces solamente son visual, no es audiovisual. ¿Cachai? Ya, comprendo. Sí, po. Pero lo que te Entonces decía quizás yo, va más allá. entonces hay un documental que puede salir en un periódico. Sí, po. Entonces no, ni siquiera... Puede ser fotografía documental, por ejemplo. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, bueno, por ponerlo en el sentido del objetivo de un documental, por definirlo a través de ese objetivo, sería el objetivo de un documental es la visibilización de un núcleo de la realidad o de un Claro. núcleo conceptual, de una Sí. idea, de un concepto, es visibilizar Ujú. una esencia. Claro, Claro. sí. Algo Ahí así voy. podría ser. Igual es una explicación compleja. Es visibilizar, ponerlo sobre la mesa. Sí, po. Sí. Es que el problema de eso es que yo también he tenido como ese rollo, más, po. porque también lo podía hacer en una película de ficción, po. Podéis ficcionar todo eso, como el querer visibilizar algo, ¿cachai? Hay películas que son, no sé, po, como... Y el falso documental igual pertenece al género documental, po. Sí, Y de eso cierta que es forma, una ficción, po. pero de cierta forma, porque el falso documental es simplemente documental por la forma en la que se hace, que es como una forma casera, y pensar que todo lo que vemos es real, ¿cachai? Engañar al espectador. Por eso es como falso. Pero por eso es ejemplo, documental solamente, pero este igual documental una película de del ficción. Jaime Altozano de que Mozart no usaba el si bemol es un falso documental y no es para Oye, nada no lo casero. vi, weón, no lo vi. El weón tiene un experto mintiéndote a propósito Ah, y claro, toda sí, la sí, weá, sí. con una calidad culia full. Pero ocupa un lenguaje. un lenguaje visual que es como el del documental, Claro. ¿cachai? Por ejemplo, Entonces, los un documental- documentales del National Geographic ocupan un lenguaje Claro. y decir como, esto es documental porque me está contando algo, ¿cachai? Pero me está contando una realidad, ¿cachai? Y por eso quizás el falso documental es como documental, entre comillas. Pero igual te está contando una realidad. Pero eso igual lo hace la ficción, ¿cachai? Igual te cuenta una Sí, realidad, ¿cachai? Hay películas de ficción que no todas las películas de ficción son fantásticas. Entonces, ¿cachai? ¿cuál es la esencia del documental? La esencia del documental, para mí, ahora todavía lo estoy desarrollando, es, claro, como un material visual, ¿cachai? No necesariamente audiovisual, puede Ya. ser audiovisual, pero Puede ser visual, visual, claro. que te muestra una realidad que, al igual como, no sé si lo expliqué bien en el capítulo 1, al igual como la función que cumple la obra de arte, es que te crea una pregunta, te lanza una pregunta, le lanza una pregunta al espectador y en el transcurso la responde, ¿cachai? Esa es la web, pero desde una realidad, ¿cachai? Te la muestra, ¿cachai? Puede ser, no sé, inventemos un documental ahora de aquí del oráculo. Me lanza una pregunta, lo veo con su cama en el comedor y digo, ¿qué pasó? Y ahí le generó una pregunta al espectador, ¿cachai? Y yo, como director o como realizador, tengo el trabajo de responder esa pregunta, ¿cachai? Y a raíz también de crear más preguntas, po. Claro. Quizá no solamente se trata de una cama que está en el comedor, puede que se trate de más cosas. Por ejemplo, Patricio Guzmán, el director de La Batalla de Chile, Ajá. hace cosas interesantes en sus últimos documentales, que es como, te lanza una pregunta, que es como, no sé, el último documental que se llama La Cordillera de los Sueños, no sé si la vieron, pero como que lanza la pregunta que es como cómo él ve a Chile desde al otro lado de la cordillera, que es viviendo en Francia y todo el cuento. Pero a lo largo del documental va creando más preguntas porque va mostrando más cosas, ¿cachai? Entonces ahí va como que responde la pregunta de cómo pero se va para otro lado y ahí tiene como un dispositivo interesante, que otra cosa igual interesante lo del dispositivo. Tenés que explicarlo porque si no, no sabes entender eso. Sí, bueno, el dispositivo básicamente es como, por así decirlo, un hilo conductor que ocupa un artista para poder crear una obra, ¿cachai? No sé, en el caso de la poesía, inventemos un poema. Ahora yo quiero hacer un poema de
del anochecer. Entonces, uso este anochecer como anclaje para poder crear todo un poema, ¿cachai? Y ahí después le puedo dar un final, ¿cachai? O no sé, pues y así. O una canción, pues el dispositivo puede ser como el querer hablar de una persona. Ese es tu dispositivo que encontraste y dijiste, ya, esto me va a ayudar para poder crear este hilo y hacer este arte. Claro, ponte, en filosofía moderna se suele utilizar el término dispositivo para referirse a un nodo que existe en una red. Claro, sí. Por ejemplo, un policía dentro del poder judicial. Un juez es un dispositivo, el policía es un dispositivo, Sí, po. el Para poder lograr algo en sociólogo es un concreto dispositivo. igual, Claro, Sí. por ponerlo en Sí, paralelo. para poder llegar a un fin, pues, ¿cachai? Claro. Y ahí, Entonces, por Patricio- ejemplo, en el caso de los Reyes de la Ola, el dispositivo sería... Los Reyes de la Ola no pretende ser un documental. ¿Se puede leer no, como po, uno? es que claro, esa es como Es una película con lenguaje con visual. lenguaje visual de documental, pues, ¿cachai? Pero no, pues no puede ser un documental porque es que igual podría ser un documental si es que tocar un tema como muy... por ejemplo, lo que pasa en esta película La Bestia, el cortometraje, no sé si lo conocen. Que No. es un cortometraje chileno que salió hace un año, 2 años, que trata sobre esta mujer que era de la DINA, creo. La Ingrid Olderock. Sí, sobre ella. Y como que ahí hace un retrato de este cortometraje. Ya. O sea, toca Por la ejemplo, mano. si hubiera hecho Tío. eso los Reyes de la Ola desde el documental, podría haber sido, ¿cachai? Por el que el tema que se trata. Aquí son unos pingüinos andando en tablas de surf, no tiene ningún sentido, ¿cachai? Pero eso me llama la atención, po. Saber definir qué es el documental. Porque eso no es un documental si está grabado, se ve igual que un documental. Claro. ¿Cachai? Eso escapa del cine. Ahí está diciendo filosofía del cine. Claro, sí, que Pregunta es lo que estoy filosófica. intentando entender Claro. ahora. Que es como la pregunta que Sí, también le el lanzo que al es público. siempre es filosófico. Chivo. Sí, po. Chivo. ¿Qué dice el oráculo? No, creo que está interesante el tema, porque no he visto la película. No Claro. estoy muy familiarizado No, con... la película es como un enganche para hablar del documental. documental, Porque claro, siempre me ha interesado esta pregunta de qué es el documental. Porque siempre he logrado entender el documental de distintas formas. Por ejemplo, antes de ingresar a estudiar nuevamente, yo entendía el documental como el ver un tema desde un punto de vista. Claro. ¿Cachai? Que igual puede ser, pero siento que el punto de vista es una hueá muy personal. Claro, puta... Ajá. 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 Empieza a hacer ruido. Que ya le da la locura. No, me voy. Ah, que ya se fue, weón. Puta, que no se escucha esos pasitos. Claro. Estaba pensando que como una definición de documental para aportarte esta gran idea. Esta locución, ¿no? La locución. Que de pronto no. Águila era mexicana. La formación del personaje. La evolución. La evolución. Pensaba en insistir en lo que dije al comienzo. No quería dar su brazo a torcer. Estaba ni ahí con cooperar, po. Claro. Está bien que aprender. No, pero el lenguaje que manejo, que me reconozco en él, diría que el documental, ahora escuchándote, Dejé la zorra. cállate la pura cagada, weón, ándate de mi casa. Es la reproducción visual Sí, de una realidad que pretende ser histórica. puede ser. Que es que se no dio- necesariamente tiene que ser histórica. ¿No? ¿Hay Yo algún creo documental que no Yo suceda? creo que lo estáis diciendo en un lenguaje técnico. Sí, Sí, es sí, que sí. es muy específico, ¿cachai? Nos quedamos en... Eso sería una explicación muy específica para un tipo de documental. Po. Por ejemplo, hay un documental que la otra vez vi que era simplemente esto. Era Ajá. ponte todo una montaña, se veía un horizonte y eso veíamos todo el rato, iluminado. Y de repente, a mitad de la película, se oscurecía. Pasaban 5 minutos y se volvía a aclarar. Seguía así media hora y terminaba. Y ese era el documental. Pero eso puede ser llamado documental. Sí, era un documental. O así le puso Era el un documental productor. porque había un dispositivo y Ya. había una pregunta que era como, ¿qué es lo que queríais ver? Si veis la película, tú entendí que a mitad de película viste un eclipse solar, ¿cachai? Sí. Entonces ahí te respondió la pregunta. Y después solamente fue un descanso que quiso hacer el director. Disculpa, me perdí un poco. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es el documental? Ah, no, la pregunta de este De ese documental documental, en particular. saber qué va a pasar.
Esa era la pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar? Sí, po, porque no entendí. Porque el director siempre que partía este documental, cuando él lo presentaba, decía, esto es un documental en el que no pasa nada, pero cuando pasa algo es magnífico. Y ahí le ponía play a la película, ¿cachai? Ya, Entonces quedé como con eso, quedé metido. Pero después te la respondía en el documental. Y lo mostraba desde una realidad. claro, Nada ficcionado. claro. Pero en el documental igual puede haber algo ficcionado, porque al Entonces- ponerte una cámara encima, Ajá. ya dejáis de ser tú. Empezáis de alguna forma a actuar y crearte un personaje Claro, quizás que quería pegarlo a ti, pero igual de cierta forma no eres tú totalmente. ¿Cachai? claro. Entonces el documental tiene que ver con el responder a una pregunta a través de una grabación. Sí, intentando apegarse lo más posible a la realidad. No necesariamente tiene que ser algo histórico. Un documental Claro. puede ser... No, una pregunta taza. filosófica. Claro. Claro. Una pregunta. Sí, Sí. sí, sí. Por eso es bien interesante como... La naturaleza del documental. Sí, porque invita también a aquellos que no hacen cine, ¿cachai? O no saben nada, o no tienen los recursos de poder hacer una película que quizás pueda ser muy interesante y no tuvieron que gastar 100 millones de pesos, ¿cachai? Claro. O sí, por ejemplo, Kubrick partió haciendo documentales porque le salía 1000 veces más barato. Mientras a una película le salía $100.000 o $1.000.000, un documental le salía 10.000 o $1.000, ¿cachai? Entonces, como que esa es como que la gracia también de los documentales. Aunque igual hay documentales que son muy caros, por los de Mike Alberdi que como que igual estoy súper en contra como de lo que hizo con El Agente Topo o lo que ha hecho en otras películas. Pero esos son documentales súper caros. Que se gastó fondos del Estado, no sé, 200 millones de pesos, 250 millones de pesos. Y se está grabando una realidad, como que weá, como dónde se fue la Es plata. complicada igual la pregunta por la naturaleza de la weá, po. Sí, bueno, sí, es una búsqueda que estoy haciendo. Pero quiero invitar al Porque, público igual que se lo sí, pregunte. cuando el Luciano dijo lo de histórico me dio la impresión que tampoco lo estaba diciendo como en un sentido... Ah, no, pues no de historia 100%. Como No lo dijo en un sentido, literal. digamos, historiográfico, Claro. sino que lo decía en un sentido de retratar un suceso en el tiempo. Claro. Ah, claro. En puede ese ser. sentido ¿Cierto? estaba utilizando la Entonces, noción en de ese historia. sentido, por ejemplo, Maestros del Subsuelo se podría eventualmente ocupar como fuente histórica, más no está intentando hacer un relato histórico eso no. en sí mismo como documental. ¿Te referías un poco a ese fenómeno? ¿Cómo? Por ejemplo, No te seguí. digamos que, por ejemplo, este mismo caso de la montaña culiada que no pasaba nada. Sí. Tú igual eventualmente en el futuro podrías llegar a decir, mira, en el siglo XXI está instalada esta idea y este es un ejemplo de esta mentalidad. Entonces, en ese sentido, capturar esa temporalidad sí es una captura de la historia. Pero en sí mismo, ese documental no te cuenta un relato histórico. Claro, ¿A eso te refieres? Claro. claro, un poco a eso. Sí. Y- Por y ejemplo, el Maestro del Subsuelo, que es uno del Víctor, que retrata como las situaciones de gente de calle en Recoleta que es drogadicta, no busca darte un relato histórico ese claro, documental. no quiere mostrar el momento histórico. Pero en si el yo que- fuera historiador del siglo XXII, por ejemplo, y quisiera hablar sobre el problema de la pasta base, eso sí sería una fuente histórica, porque retrataste una temporalidad. Sí, Puede ser, pero quizá esa como explicación de lo histórico o de la temporalidad caiga más en el cine en sí. eso es un Porque- problema muy general, lo que Claro, yo estaba definiendo, sí, sí, porque puede puede ser. ser aplicable a cualquier género. Claro, Sí, hasta cualquier la cosa pintura. fue fecha ¿cachai? histórica. Sí, por Sí, ejemplo, una cualquier cosa. película, Así hablemos que de una película de descartado. ficción, ¿cachai? Como, no sé, ya, bueno, cualquier película, uno la ve. Terminator decía, esto es muy ochentero. Claro, pero decís como, ¿por qué se hizo esta película en esta fecha? Y podía analizar el contexto histórico y claro, y entendí muchas cosas de la época a través de una película que no tiene nada que ver con querer dejarte una enseñanza de cómo veían las personas tal tema en cierta época. Claro, es cuático como los seres humanos ocupamos un lenguaje que muchas veces es ambiguo. Por Claro. ejemplo, se nos hace muy fácil decir, no, vi tal documental en el National Geographic. Lo que tú estás preguntando, ¿y qué te hace a ti creer que eso es un documental y no una película y no un reportaje? Ujú. ¿Por qué lo llamas documental? Claro. Las personas hablamos muy livianamente. Sí, po. Es que igual hay un lenguaje visual que te da a entender. Es que ahí, pero po. por eso ese es mi problema con Los Reyes del Aula. Que es una película de ficción. Sí. Pero tiene el mismo lenguaje del documental, entonces... Es como ¿por la qué otro película documental? La Bruja de Blair, pues, weón. También, También po. tiene ese formato documental o, no Sí, sé, po. pues, actividad paranormal. También, po. tienen ese lenguaje visual. Sí, po. Creo que después se inventó un concepto para esas películas para que no fueran llamadas documentales. Sí, era pero como Handicam, algo así. algo así, no sé. Claro. Eh, Pareciese que las esencias siempre se manifiestan en la apariencia, pero Ujú. es tarea de la conciencia En estar ese- al nivel de la en ese captura de esa caso- esencia.
Sí, Es tarea del ejercicio intelectivo lograr reproducir esa esencia a pero es que través del lenguaje. volar es una weá de motivo. complejo. La motivación del Sí, documental es ser, no sé si real es la palabra, pero sí verídico o sí... tiene que ver con la certeza de las cosas, po. Claro, yo veo un film, De un retrato... una grabación que sea de una ficción y me gustaría llamarle documental Claro. a una ficción. Claro. Si veo algo que no... Pero si lo veis más allá, igual puede llegar a ser. Entonces, quizá, de alguna forma, ahora lo estaba pensando, quizá el documental se le llama documental solamente porque está respondiendo a un lenguaje visual, ¿cachai? Y quizás la palabra documental como en sí, como estos son documentales, debería desaparecer. Y debería todo llamarse hacemos películas solamente, ¿cachai? Claro. Es que igual el origen en volada, que también hay que hurgar en la etimología de la weá, el claro. documento o lo documental. Sí, po. Eso. Ujú. Por ejemplo, igual es un problema histórico, el documento. claro, la se discutió a documentación. propósito de la escuela de los anales, Sí, pues, toda esa weá. cómo se Es investiga como- la historia. Sí, Claro. po, quizás si un documental no está entregándote, por ejemplo, en ese sentido un falso documental no podría ser un documental, se escaparía del género documental, po. Sí, po. Porque- Quizás sería un género nuevo. Claro, por eso se inventan estos conceptos. Es que ahora no Sí, me po. puedo acordar cómo se llama, pero tenía un nombre Sí, esa wea. Pero claro, preguntarse por el problema del documento, que es un documento también. Sí, po. pues vamos allá. Sí, claro, yo De ahí viene en documental. un po. comienzo, cuando empecé a estudiar cine, me hice esa pregunta, porque lanzaban esta pregunta y la respondían y decían, ah, sí, eso es. Pero decía, pero esto va más allá, pues, o sea, documental viene igual de documento. Por ejemplo, la Ilíada es un documento. Por Claro. mucho que sea una poesía, un libro, lo que es un documento. No sé, pues, un contrato, un documento. Sí. Puta, una inscripción funeraria, un documento. Claro, Ujú. Un ajuar funerario también es un documento. Un cadáver es un documento. igual. claro. Y sirven como fuente histórica, pero por sí mismo no es una fuente, un documento. Por sí mismo. No. Claro. Igual puede ser eso O sea, también. ¿Cuál es la función del documento? Sí, po. Históricamente po, también, sí. Po. Es que, por ejemplo, en derecho la prueba documental es otra cosa también. ¿Ya? Sí, po, por ejemplo, si tú rendí un contrato para probar que una weá es tuya, eso es prueba documental. Ya. ¿Cachai? Entonces igual tiene esta función histórica de alguna manera, pues probar que eso pasó, pues. Claro. Sí. Probar que un hecho sucedió de una manera. Va bien de la mano con la fuente. Sí, po. De hecho, igual creo que he Una fuente escuchado a probatoria. algunos procesalistas hablar de la historia del proceso, po. Ujú. O la historia como del conflicto que se está intentando resolver. Claro. Y en ese es sentido lo basado pruebas con documentos. con documentos. Una de las cosas que hace la documentación. escuela de los anales es ampliar las fuentes históricas. Po. Y quizás llevarlas más allá del documento clásico que se conocía, por ejemplo, en las escuelas positivistas, que son, no sé, por los contratos. Claro, y pareciese que los documentos son leyes, necesariamente ¿cachai? escritos. Sí, po. Va de Sí, la mano porque- con la escritura el documento. Sí, po, puede ser. Sí, O Pero, Un por ejemplo, un lenguaje, documental quizás. no es escrito, po, pero igual No. es un documento. claro, es un documento. Sí, po. Por eso hablo Se como del parece. lenguaje que se ocupa Claro, y eso te señala que es un documental. claro, claro. Y se remite de nuevo a una fuente de la historia, o sea, Claro. es un material de la Y realidad. por ejemplo, también Sí. se han intentado históricamente falsificar documentos, pues falsificar, no sé, evangelios. Igual Sí. es un falso documento. Claro, Ujú. claro, Es o un documento falsificado. claro. Y que aún así sirve como análisis histórico. Sí, pero para otra cosa. Para otra cosa. Sí, Claro. Sí, Saber que en esa época se falsificaba. claro. Y que habían tales corrientes Sí, po. que coexistían. Por ejemplo, estos falsos evangelios como el Evangelio de María Magdalena, se sabe que es como 2 siglos posterior a los evangelios canónicos. Y se sabe también que probablemente lo hizo una mujer aristócrata para fundamentar alguna rama que le diera más libertad de actuar a las mujeres en esa época. ¿Cachai? Entonces una falsificación, pero no una falsificación de esta época, sino que de hace igual 17 o 16 siglos atrás. Claro, y te problematiza. Sigue siendo un documento. Sí, sí. Loca la weá también preguntarse por la naturaleza del documento más allá del documental que podría arrojarte pistas. Claro, Sí, te po. arroja No pistas. sé etimológicamente qué significa tampoco. Tampoco podréis buscarlo. Claro, se podría es un buen googlear. momento, sí. Ya, pon- Se me cortó por googlear, pues, weón. Pero Bueno, el Víctor se iba a tirar googleando. un dato mientras. Sí, así me iba a tirar un dato mientras el Bastián busca esta palabra. Le contaba al oráculo que el primer documental que se creó en la historia del cine no fue considerado en un principio documental, pero hoy en día sí. Es el primer documental, por así decirlo. Que es un documental, explicando de forma básica, sobre un tipo que va a grabar a unos esquimales. Y graba como la vida de estos esquimales y
ninguno sabe que está, o sea, saben que están siendo grabados, pero ninguno sabe que es para una película. Y este tipo grabó esto y lo lanzó como película simplemente. Ah, ya esto es una película. Y años después, como la gente analizando esto, dijeron, esto va a ser un documental y así vamos a empezar a hacer como retratando realidad y todo el cuento, ¿cachai? Pero ahí, a raíz de eso, mucha gente ha estado cambiando este rollo del documental y ha hecho cosas, no sé, súper experimentales y que por algunos son documentales, ¿cachai? Porque, no sé, hay un rollo ahí también que todavía no logro comprender, o sea, lo estoy comprendiendo, pero no logro como explicarlo bien, como más... Disculpa. A ver, pero dale. Sí. El documental no tiene un límite de tiempo. Puede durar 2 segundos como puede durar 3 horas. ¿No? Sí. Estamos de acuerdo. Porque hace poco veía, mira, va a sonar muy ridículo lo que voy a decir, pero hace poco se estaba publicando en varias páginas de Instagram un reel de una grabación, una de las grabaciones más antiguas que se tiene de un gato, que es como del año 1895. Dura 4 segundos, está con una niña en una silla. Ujú. ¿Eso podría ser considerado un documental? Sí, po. De hecho, lo que hicieron los Lumière, que son como los primeros, por así decirlo, los que iniciaron con todo esto del cine, que fue la primera película creo que es como hombres saliendo de la fábrica, o trabajadores saliendo de la fábrica. Y es un video de, no sé, 10 segundos de personas saliendo de una fábrica, Sí, ¿cachai? sí, también había un video, Y es como, es un documental. siguiendo en esos datos, el primer partido de fútbol que se tiene grabado en el año 1880 también. Puede ser finales del siglo considerado XIX. hoy en día documental, pues, ¿cachai? Los Entonces- partidos de fútbol en sí quizás pueden Y- ser, y pero parece- no ocupan el mismo lenguaje solamente. Claro, y pareciera que esta Pero es que grabación... volvemos al mismo problema original, Sí, po. po. Ujú. Como el de la fuente, po. Porque, Claro, se ¿cachai? mantiene en el registro Sí, histórico. sí, po. Pareciera que esa es la naturaleza si seguimos en esa línea. Por ejemplo, Claro, aquí dice pareciera. el término documento procede del latín documentum, derivado del verbo docere, que significa enseñar, instruir, y que fue evolucionando hasta Enseñar, significar instruir. hacia el siglo XVI testimonio o prueba. Eso ya es el concepto más jurídico de Claro, documento, po. Claro, Pero tiene que ver con esta cuestión de evidencia, po. Sí. Demostrar algo claro, que pasó. claro. Pero el verbo doquer entonces enseñar, instruir. Sí, po. Claro, evolucionó en la modernidad con, Claro. con la sistematización. Inclusive del podía derecho. llegar a significar lección, según esto que me dice acá. Pero Mm. claro, es como, te estoy mostrando esto, te lo Claro. estoy enseñando. Claro, igual es bien generar la instrucción, porque uno puede instruir ideales. Sí, po. Y ahí se puede dejar un poco de lado esta noción de historia sensible material. Ujú. Y se transforma en un plano suprasensible que puede ser una enseñanza moral, una respuesta filosófica. Sí, pero claro, igual es bien histórico el sentido de documental y en ese sentido también pretende ser fidedigno, po. Sí, o sea, Dejando de nuevo de lado el falso documental. claro, Tendría que y, ser y otro género. volviendo a cómo evoluciona el término en la modernidad, el documental nace con el cine moderno. Sí, po. Entonces significa testimonio de algo. Claro, es un testimonio. Es Podría ir cuática por ahí, el sí. testimonio, Polaro, ¿cachai? Esa cuestión de testificar de dónde viene esa palabra. De la cabeza, ¿o no? No, No es de testa, de los testículos. de testículo. Sí, que en el Imperio Romano, no recuerdo en qué siglo habrá sido, me imagino que durante el Imperio, para evitar que se unieran mujeres al ejército, a la centuria, si no me equivoco, ¿Ya? le tenían que tocar los genitales a los hombres, porque si no le encontraban testículos no podían entrar. Ah, igual, eso la Es siguen para evitar haciendo es ahora. para evitar que se metan mujeres disfrazadas, po. La siguen haciendo ahora igual, pero por otras razones, para ver si tenía una enfermedad, pero si Claro. hacía el servicio, igual te tocan las weas. Claro, sí, po, Pero para por ver otra cómo razón, si po. podéis tener malformaciones. Sí, po. Claro, testificar viene de ahí, Ah, pero no cachaba. también es una prueba. Ujú. Y la Sí, palabra también en latín, testificar. Sí, bo, qué guática la wea. No, cachaba eso, weón. Un dato al peo, man. No, cómo está salir. bien, po, man. Pero quedé rayando un poco A con el hecho de que pareciera que, como tú decías en ese documental del ¿El eclipse, se invita a problematizar, Ah, claro. se problematiza. Sí, po. Hay un problema que resolver, Claro. que cada persona debe resolverla Sí, en su relación con el documental. sí, po. Sí, de hecho esa es como la misión también del documental y como del buen documental. Porque hay Es Como- que eso es lo que te quería acotar, porque tú habláis del dispositivo como si fuese... es que de lo la- hablo como de forma simple. No, igual, sí, pero es que... Oh, tuvimos otro drama, pero se perdieron 10 segundos. Ya. Sí, yo iba a acotar que el Víctor justo había hablado del problema del dispositivo en los documentales, pero lo estáis diciendo casi como que fuese parte de la definición de documental. O sea, igual lo hablaste a propósito de todas las obras, pero pareciera ser que este tema de encontrar o no un dispositivo en el documental
atiende más a que si esto es bueno o malo, más que a su propia definición. No necesariamente, porque no todos son conscientes de este tema del dispositivo. No, pues, pero inconscientemente uno valora la obra porque te responde sí, problemas y todo. porque Entonces, si tiene no un lo buen tiene, dispositivo. quizás un documental sí, pero un documental fome o malo, o que quizás no comunica mucho. Claro, sí, eso es cierto, como que no es un documental que va, no es jugado, Ujú. como en palabras simples. Claro, porque por ejemplo lo que decía Luciano, si grabo, no sé, pues tengo una cámara en 1905 y me pongo a grabar una entrada de una weá, es un documental fome, pero es un documental. Sí, pues. Quizás es interesante si te responde preguntas históricas, Claro, sí, pues es interesante ese video porque es la primera película que se realizó. pero el weón no estaba pensando en su dispositivo. No, pues. pues sí, si una- lo vemos eso ahora es aburrido. Una película también puede problematizar una situación y también te puede inducir a filosofar respecto a la situación que te están presentando a pesar de que sea ficción. Sí, pues el caso más burdo es como lo que pasó con Matrix. Claro, y Sí. Matrix no es un documental. No, pues, pero como que sí problematizó de alguna forma por esta weá de la realidad. Claro, pero eso no lo volvió documental. No, pues. No, pues, o de Truman Show también. De que- Truman Show que creó también un trastorno. Sí, pues, weón. Pero es una ficción, no es un documental. Pues. Claro. ¿Cachai? Entonces como cuático. Pero ahí, para finalizar el tema, y le lanzo El tema que duró 40 minutos. le lanzo la pregunta a la gente también, porque se pregunte qué es el documental finalmente, ¿cachai? Y que se pregunten por las palabras que usan cotidianamente, porque muchas veces uno También, habla liviano. No sé si pero- hablamos de eso en el podcast 1. Lo mencionamos un poquito, pero aquí, Sí, o sea, el oráculo tiene como ahí un rollo más profundo. No quizás. creo que más profundo, pero... Sí, hay es que hay callar la muchas, papa. pues. Sí. Hay muchas que uno realmente no le toma el peso y hay algunas que son hasta hermosas de decir. Sí, pues, weón. son fundamentales. Sí, po. Es lo que hablamos, como que mencionamos dos palabras que eran muy hermosas y que la gente las dice muy a la ligera, que era como el concepto de obra de arte y la palabra musa. Sí, pues. Y también me acordé ahora recién de otra, que es recordar, Claro. que viene de recordis, como pasar de nuevo por el corazón algo, weón. Claro, como que pasar de nuevo por la cuerda suena. Sí, po. Como una cuerda. Pero viene, cordis es como también de cardiograma, de Del cardíaco, corazón. Claro, corazón. Sí, po. Claro. Y pareciera que la cordura tiene que ver con el corazón Sí, en po. ese sentido. Sí, quizás tiene otra raíz, no estoy seguro, pero Claro. o no sé, la típica del amor, así que todo, Claro. cuando te la explican cuando eres chico, nunca muere, así, Claro. sin muerte, ¿cachai? Claro. O no sé, la eudaimonía, no tenía Pero, nada. no, bueno. Luego en la metafísica Aristóteles habla sobre los distintos sentidos que tiene el ser. Ya. Que tú le mostró un meme, hermano. Que se lo envié yo recién. Mientras profundizamos me lo envió hace 2 minutos. Weón, se están cagando la risa a mi espalda. Es que estaba weando igual que vos, porque afuera ustedes estaban esperando y desde aquí sonaba música adolescente, porque estaba escuchando Metallica mientras jugaba Call of Duty. Puta, te picaste a chico. Sí, No, po, pero- sí, que necesitaba volver. Me gusta ese tema etimológico. Te iba a decir algo de la metafísica, weón. Sí, pues de Aristóteles, que ahí él problematiza al ser planteándose sus distintos sentidos. También diciendo un poco esto, ¿qué entendemos por ser? Cuando lo usamos cotidianamente, pareciera ser el verbo que más usamos. Esto es, aquí está, qué sé yo, sus distintos derivados. Sí. Entonces, el ser se puede referir a la salud, por ejemplo, cuando habla de la salud, cuando hablamos de la salud, la podemos hablar como síntoma o como color. A ver, ¿cómo era la cuestión? Por ejemplo, cuando hablamos de la salud. Sí, eso, ahora me aclaré. Aristóteles plantea que las palabras pueden ser multívocas, que pueden tener distintos sentidos. El ser tiene distintos sentidos, al igual que lo tiene la salud. Cuando hablamos de salud, lo hablamos en el sentido de que puede crear la salud, por ejemplo, un medicamento crea salud, o lo podemos hablar como síntoma de salud, como un color. Podemos hablar de que el color pardo o el color trigo representa salud en la piel de las personas. Ujú. Entonces ahí tenemos la salud como síntoma, o la salud como bienestar, o la salud como en proceso de llegar a ella. Hay distintas formas en que uno emplea el término de salud. Esto es saludable. Eso quería decir que las palabras son multívocas, sencillamente eso. Y el ser también es multívoco. Y tiene mucho sentido. Claro. Pero eso es para otra Sí, conversación. pero claro, No, está eso bueno. ya habla de que la palabra ser es demasiado compleja y uno la usa y la entiende cotidianamente por lo menos, Claro. casi siempre. Po. Claro. Sí, porque Claro. ¿qué es el ser, po, weón? Claro. ¿Cómo definir ser? No se puede. Po.
A ver, googleemos la definición de ser, como lo que tire lo primero. A ver. Porque te pero- apuesto que no tiene nada que ver a cómo se discute. Pero eso de salud igual, sí, po, es verdad. Po. Sí, uno La habla gente de- dice, en yo trabajo en la distintos salud. Claro, trabajo en la wea salud. brígida, po. Claro. Mira, no está definido. Con la salud, ¿cacha? po. Si tú Ay, ¿cómo la googleas están ser, el diccionario te tira. Se usa para atribuir al sujeto de la oración una cualidad o condición intrínseca, natural o permanente que se expresa mediante un adjetivo, bla, bla, bla. No lo está definiendo. Po. No, lo está utilizando. Es en un sentido. Claro, en función del objetivo que tiene. Y la segunda acepción, se usa para atribuir al sujeto de la oración una relación de pertinencia. Es una función del ser nomás, po. Claro. Claro. Y como atribución del sujeto. Cuando el Sí, sujeto o- también es. Es, po. Claro. Sí, po. Yo me acuerdo que, creo, no sé si lo hablé en el podcast 1, pero bueno, no está de más repetirlo, que Heidegger cuando se parte preguntando, el buen dice, puta, quiero investigar sobre el ser, que es un problema que los griegos venían hueando desde siempre, y que al parecer la filosofía lo dejó de lado porque era un tema que al parecer no tenía fruto, o no era utilizable en la práctica, casi Claro. como esas razones de crimen. Y el buen dice que antes de eso, que es lo que leí yo porque no he leído la investigación propiamente tal, dice, antes de eso hay que volver a poner vigente la pregunta acerca de si es necesario preguntarse esto. Po. Es como, ¿por qué yo me lo pregunto ahora? ¿Cuáles son las razones que tengo para volver a poner el tema en discusión? Ya, pues ahí vuelve Aristóteles, como de esta idea de que los griegos ya habían acertado al decir que el ser es el concepto más universal de todo, porque si todas las cosas existen, todas las cosas son, entonces el ser está presente en toda la existencia. Pues es como Parménides, el ser es, el no ser no es. Es como casi esa gran máxima. Y que también Aristóteles atinaba en esto que decís tú, po, de intentar buscarle el sentido más que la definición. ¿Cachai? Y este weón cuando habla de eso, llega a decir que es mejor buscarle como características o funciones al ser. Claro. Primero, antes de intentar aventurarse con una definición. ¿Cachai? Y en eso llega como a la conclusión de que si es lo más universal y todas las cosas son, tiene una característica o una función que es la trascendencia. Atraviesa todas las cosas que existen. Claro. Sabemos que el ser está en todo. Eso es una característica ya. Claro, es trascendente. También sabemos que el ser es un concepto abstracto, que se puede llegar sola a través de la intelección. Y eso es como la ontología del ser, que era algo que hablábamos también tras de micrófono, y lo óntico del ser, que es el ser en particular. Por ejemplo, cada uno de nosotros seríamos el ser en particular o el ser ahí que se le llama. La presencia. La presencia, claro. Y que esto también tenía una tensión, po, porque si el ser está en todas las cosas y está siempre desde toda la existencia, es eterno, po, sin noción de temporalidad. Pero el ser ahí que somos nosotros y que somos objetos o entes contingentes, somos temporales porque somos perecibles. Sí. Entonces hay una tensión entre el ser en cuanto particular y el ser en cuanto abstracción. Entonces, puta, más o menos eso es lo que he leído, pero es una weá que Es un así de problema. complejo es y que por eso quizás es tan indefinible, po, Sí, weón. un problema. Es un problema La muy pregunta por el filosófico. ser. Sí, po. Sí. Interesante, man, da para largo. Pero no estaba Sí, en la bueno. pauta. No está en la pauta. Nos fuimos de la pauta. No, pero igual lo que sí está en la pauta y que tiene que ver con esto de preguntarse las palabras es como los dichos, pues como ya en la parte más amena de la weá, como cuando tú decís, no sé, más pesado que un tanque a pedales, te está generando una imagen mental de que tú Sí, te veías a ti mismo cansado pedaleando la weá, pues. Un tanque a pedales, po. Weón, el concepto de weá es el ser, pues, culiao. Weón, Sí, todo es weá. Es trascendente. Sí, bo. Todo puede ser una weá. Sí, bo. Sí. Esta weá. Sí. Sí, ¿y qué es la weá? Y también es curioso eso que tiene en varios idiomas se da esta como hermandad entre el ser y el estar, po, weón. ¿Cachai? Es como, ¿por qué hay verbos que son lo mismo? Yo sé que en coreano el estar y el tener es la misma palabra. El ser es distinta. Como en inglés que el verbo to be es ser y estar. En coreano es tener y estar. Mira, Sí, es una wea curiosa, pero loca la wea. interesante. Pero eso, po, weón. Los reyes de la ola, po, weón. Los Reyes de la Ola. Los miraban a weón. ¿Qué son? ¿Qué son? Y una película que da para muchas preguntas. ¿Y quién es? ¿Y Claro. quién es? Es una pregunta sobre el ser, po, weón. Claro. Oye, ¿cómo va la pauta? La gente no quería escuchar el ser. Creo que no, po, que por eso No. como que... Sí, pero aquí hablemos de lo que... Pero igual bacán, como que partieron escuchando a estos cabros buenos para la talla y en qué abismo se En cualquier fueron. momento te saco una talla al pico. Sí, y en qué ternura están. Me Se estaba volvía Luis Alberto Espineta. Este jugo de lúcuma. La puta que me da risa como habla Espineta, Sí. weón.
Avalance. Otro weón, pues ese weón era fan de Foucault, po. Hay weones que hablan en remate, ese weón hablaba todo enredado. Sí, weón, insoportable. Spinetta No digáis culiao. más, esa weá de Spinetta, culiao. Patas en la guata. Ah, no, este bueno es patas en la guata. Que alguien se va a matar la Sí, weá. no, un problema para la persona. Sí, soy más A la feo que persona pegarle a atribuye. Cristo. No, esa weá sí que es fea, weón. ¿Cuántos minutos vamos, weón? 50. Pero a Cristófulus Columbus No, claro, weón, pegarle a Cristo es lo peor que podía hacer, weón. Si el weón, no le está haciendo daño a no, nada. weón, se inmoló para salvarnos, weón, y le pegáis al culiao. Bueno, Ya, weón, no. sí, Era Te vas bueno, ¿no? directo al infierno. más ordinario que Acuario Mojones. No, esa weá. Feo, Ah, weón. la weá mala, Más weón. feo que la Feo. mentira, tu weá. Oh. Es fea la mentira. Sí, Ha weón. causado tantos males. Son males. ¿Qué dice la pauta? Oráculo. Soy más pesado que collar de melones. Weá muy buena, Es weón. muy bueno, weón. Bueno, la bauta dice Reyes de la Ola, educar a la gente, dichos. Está Educar a la gente. ¿Por Educar qué a la escribí? gente. Educar a la gente era la discusión sobre el La sol. wea Sí, weón. soberbia. Sí, weón. Así Sí. que la gente debe ser educada. Actio educatio. Ay, Lo bueno es que se atribuyen igual de educación de la gente. puta, algo van a aprender de nosotros, Sí, po, weón. weón. Si yo aprendo de repente hasta Igual- de un barrendero, po, Weón, weón. está Claro, bien, yo aprendo de la gente. ¿Y el El último que decía? Dichos. Puta, el Es oráculo. que Ah, la ya, gente bueno, aprende a dichos estamos muchas cerrando veces. igual. po, weón. Sí, El weón. oráculo tiene una weá que no sabe la gente, weón. Este weón de repente habla con gente de verdad muy rancia en la calle, horas, así como que. Ah, yo se lo supe hoy día. Sí, weón. Me sentí mal un poco, dije, ¿yo seré un rancio? Porque hablamos demasiado la primera vez que lo vimos. Por ejemplo, estábamos contando esa historia del. Y ahora se lo pregunta a él, como me mira con cara de... El oráculo- ¿Puede ser? Es un problema. El oráculo vivía en unos blogs, ¿cachai? Y Ya. Un blog, po. se veía en blogs, conocía la realidad de los blogs, po, weón. Ah, ya. Y este Oh, weón y un blog. tenía un ¿Él vivía en guardia. blog? Tenía un guardia el blog. Ah, y que el esa viejo- weá la vuelve condominio. sí. Pero son kumas. No, era un guardia que se leía la olla, po, weón. Un blog con guardia. Puta, están desprestigiando la. Mira, el compadre, weón, No era tenía un la blog, media po, weón. esquizofrenia. Weón, No era un blog, un po, guardia que en caso de asalto ni de cámara servía, po, weón. Estaba viejo, estaba viejo. ¿Y por qué existía ese puesto de trabajo? No, y se le iba la olla. Para otorgar Pa' abrir el dinero a portón. alguien, po, weón. Se le iba la olla. Claro, para anotar. No, en verdad su función era de cámara. Para recibir las weas. Claro, Bola. claro, también. De documental, ta. De documental, Ojito, Estaba de ojito, documental, ojito, po, weón. ojito como anexamos este, weón. Ya, weón. ¿Ya? Estaba de tarja. Ay, no sé. Sí, voy a hablar con eso, weón. Sí. Esa era la historia. Ah, ya, sí, que este weón es bueno para hablar como... Con gente rancia, con weón. gente. Y escuchar. Este weón es bueno para Pero escuchar. a mí me impresionaba que yo a veces El le iba a oráculo. buscar a la. El oráculo, po, weón. No, es otro amigo que estaba. Ah, ya. Que Ah, le tenía pero mal a cagamos este weón. nosotros, Sí, weón. Oye, ya el oráculo se quedaba conversando con él. De repente teníamos que ir después del colegio a la casa del oráculo a hacer un trabajo. Y este weón se quedaba conversando con el guardia culiado. Yo lo vi al viejo como 10 veces. Claro. Y nunca se acordó que yo era amigo del oráculo. Pero tú sabías lo que se venía. Sí, Decís, po. puta, voy a perder este Y weón. las dos primeras veces ya listo, me hacía como que perdí tiempo con el loco y ya después le pegaba la cortaba para ir luego a la casa de mi amigo. Pero este weón lo escuchaba siempre, weón. Sí, es que siempre tenía algo que contar de su vida. De repente. ¿Pero volvía a lo aprendía? mismo. No, pero lo escuchaba, buena onda. No, casi llamó Don Juan, pero bueno, era Don Luis. Don Luis. Era Don Luis super casó. Don Luis Era era super era de casó. buena familia. Era de buena familia. Que Esta lo, weá era un condominio, weón. claro, Era un y si condominio lo de escucha verdad. la familia, bienvenida sea la crítica hacia ellos. Pues cuando dejaron solo. La familia super casó. No, no super caso. No, él alguna vez me habló de sus nietos que los quería mucho, pero se notaba un caballero que necesitaba desahogarse. Claro. Y yo siempre he sido sensible a la realidad senil, po, weón, tal vez soy un buen gerontofílico, no tengo idea, pero Los conceptos los que tatas saca. necesitan Pero no lo ser, veo alejado de la realidad. necesitan ser escuchados, po, y Es alguien, verdad. alguien debe escucharlo. Claro. Un poco mezclado con la dificultad de decirle que no también, como puta no, caballero no A puedo los hablar. jóvenes de ayer, po, weón. Sí, po, weón, son nuestra mejor generación. Sí, los weón. que tuvieron la dictadura y no la evitaron para nada. Los derrotados. Los derrotados, po, weón. Pero son terribles brígidos con ese tema. No, pero me voy a ir para otro lado. Sí, así dale, que- no, dale, sigue. No, pero no el único, ¿no? ¿Y cuántas veces te tuviste que presentar para que se acordara de ti, weón? No, después de que alguna vez hablamos, bueno, él habló en la profunda, se acordaba de mí. Ah. No se acordaba de mí, era, oye, Oráculo,
Bueno, ven, conversemos, aquí tengo tecito. Y se emocionaba. Sí, y le era- daban era ganas de como su conversar. amigo. Claro. Sí, po. ¿Y no has vuelto a...? No, él dejó ese trabajo antes de que yo me largara de ahí. Ya no vivo allá. ¿Y perdiste el rastro? ¿O quizá...? Es Sí, que sí, te perdí el aburrís rastro. caleta o de quizá guardia ahí, yo creo. ya la contó? Hay harto. Pero si quisiera saber de él, voy, le pregunto al que esté de turno y él sabrá qué pasa con esa persona. Oh, Triste, ¿eh? sí. Sí, pero era más triste que estuviera trabajando a la edad que tenía. Sí, bueno. Sí, po. Debería Ah, pero tú haber estado empatizás harto descansando. con los abuelitos. Sí, weón. Abuelitos y abuelitas. Sí, sí. ¿Pero qué te pasa con las que, películas weón. de... con el agente Tobo, por ejemplo? ¿Te No, gustó? es que me interesan como relatos, pues. Al final Claro. son voces que siempre se remiten al pasado, generalmente los abuelos... no- ¿Pero qué haces con estos relatos? Los abuelos en este país, no sé si será una a nivel mundial, es difícil que sigan aprendiendo cosas nuevas o se sigan alimentando de conocimientos que no tenían. Suelen volver a lo que vivieron. Sí, po. Entonces... ¿Pero qué haces tú con estos relatos? ¿O Ah, solamente te después satisface lo- escucharlos? No, después Me los cago en hueveo. la risa. Después los hueveo. Me sirve para juntarme con mi amigo y hablar con ellos, Sí, invitarlos. para tirar talla. Para tirar la talla. Es para Es abrirte al mantener mundo. vivo el testimonio. Sí, weón, sí. Es como mantener la sabiduría oral. Claro, Sí. claro, no ser un peso muerto en la historia, weón. El Como mitos. Rescatémoslo y agarrémoslo para el huevo, si el huevo es No, democrático. igual de repente es bacán hablar con gente, puta, no viejo senile o viejo en la mierda o no sé lo que sea. Con cualquier gente mayor que uno, que de repente tienen los medios dichos también, o no sé, por las medias historias. Sí, weón. Weas que son increíbles, pero que de verdad les pasaron. Sí, Que de repente son muy trágicas o de repente tan improbables que te cagáis de la risa. claro. Y a veces te la cuentan como normal, así como. Siempre me pasan cosas así, weón. Son las Sí, anécdotas. estuvo al borde de morirse 95 veces el viejo. Claro, así. sí, weón. No, a Uy, mí me sí, rompieron weón. la columna, me tuve que ir para Perú. No, ahí me Los atendieron médicos. unos indígenas, me echaron maticos, se me pasó, volví para acá, me pateó mi señora, conchetumare. Qué más feo que un refrigerador por atrás. Y mi colega me dijo, ¿querés trabajar acá de guardia? Tengo un puesto y hay tecito en la cabina. Y yo le dije, ya, y me dice amigo de culiao. No hay nada que hacerle, por lo que tocan los embates del destino. Estáis mareando que guates de Un día estadio. estáis aquí, otro día estáis acá. Sí, weón. Igual es bacán eso, y me llama la atención como que se les crea como una... A las personas mayores como una soberbia, pero así como... No sé si es por... Es como el no es cascarón. como en mala, pero como que dicen como... Yo manejo los temas mejores que tú, po, weón. Sí, Y te po. voy a enseñar, como... Sí, po. y igual es gracioso eso. De repente me pasaba como con el tema de la dictadura. Como Sí. que decían... Puta, weón, vos lo estáis leyendo Sí, el no, libro, vos po, estáis weón. joven todavía, Juan, vos Y vos sos chico qué, todavía. cachai, po, weón, sí. Igual también es propio de los jóvenes ser como un poco rebelde a los viejos. También, pues, sí, es como también, una contradicción. Es normal, po. Sí, po. Sí, y es común también. Quizás cuando nosotros lleguemos a los 40, decir cabros culiados no saben ni una weá. Po. De De hecho, verdad, ya me po. pasa con cabros de 15, Es 16 que no que saben decir ni no una saben ni weá, una po, weá. weón. Claro. Igual uno tiene como esa soberbia de juventud, po. Sí, que po. uno no se da cuenta que la tiene. No, no. Pero igual miráis a los viejos como, no saben ni una weá, cuando hasta que te dais cuenta que igual se han sacado la chucha, po. Ahí recién valoráis Sí, po. como... Sí, por lo que han hecho. Sí, po. Para Han llegar a ser lo sufrido que son. mucho más que uno probablemente. Claro, claro. Pero es común en la historia este fenómeno de que las generaciones pasadas piensan que su generación fue mejor que la, Sí. que la actual. Sí, porque igual es esa frase de Spinetta, po, aunque me esfuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Sí, pues lleva la contra, o Sí, ese, o- ese sentido común. Ponte esta cuestión de las distintas edades de la historia que se dan en los relatos griegos, la edad de oro, la edad de Sí, o- bronce, también es un poco eso. ¿Cachai que en la edad de oro el otro día lo descubrí? A solo había nombre. Solo había nombres. Sí, po, en mira, la edad de oro pero- había nombre. Y cuando en castigo a... No me acuerdo si era a Prometeo o a Epimeteo. Parece que a Prometeo. Le fabrican la primera mujer que es Pandora, po, que ya tiene una connotación negativa. Po. Sí, pues te Y trae los desata todos problemas, los males. desata los Y esa es la problemas primera mujer en la historia de las edades. Sí, de la edad, y ahí parte la edad de plata. Po. Y la edad de oro habían puro hombre. Sí, pues Pandora es puro problema. po. Y la otra vez escuchaba al Carlos García igual comparar ese mito de la creación de la mujer con el mito judeo-cristiano. Y igual es mejor este, po, porque casi que la hacen perfecta a la mujer en el mito griego, pero en el mito cristiano le sacan una costilla al weón y la hacen. Po. Claro, En cambio, a esta las diosas le van dando sus mejores virtudes y todo, una construcción mucho más compleja. claro. Pandora entonces antes que Atenea. No, pues después. No, las diosas existían. Las Las diosas mujeres existían. no. Ah, ya, claro, cierto. Sí. Me resbalé. Pero que entretenido comparar mitos también. Sí, sí.
Como Lautaro Martínez, que es un invento, po, weón. Es un invento, ese weón es un mito. Sí, Como Qué weá. el tanquecito volado. está aquí volado, un mito. Un mito ese weón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando se pone la de la selección? Prodigio del ragamuffin no tiene competición. Ah, Y para ser un prodigio del ragamuffin. Bueno, esa palabra la gente la usa mal, po. Prodigio. Sí, pues prodigio es como que dicen que alguien talentoso, virtuoso, y en realidad prodigio es como una señal religiosa, po. Ya. Sí, po. Mira. Por ejemplo, se vio tal prodigio a las 12 de la mañana. No sé, po. Viste un satélite pasar, o no sé, un eclipse. Eso podría Claro. ser un prodigio igual. Mira una En señal. tanto sea como una señal como supersticiosa, religiosa. Tiene esa connotación. Claro. Leer los prodigios se usa harto en la antigüedad. Claro, como ver pasar, no sé, El volar, vuelo, claro. volar a 6 cuerpos. Claro, es un prodigio. Un prodigio. Igual que la palabra profeta también la ocupan mal. Sí, po. Profeta es Yo hablar la en ocup- nombre de. Sí, pues yo la ocupaba leer mal el hasta futuro. hasta hace muy poco la ocupaba mal. po. Claro, no es leer el futuro. No, un profeta, por ejemplo, en la Biblia hablaba en nombre de Dios. Po, Es aquel que habla en nombre de alguien. y la otra que descubrimos que también nos gusta caleta, apóstata. Apóstata, weón. Sí, po, es el que desconoce. Po. Claro, el que Sí. desconoce de dónde viene. Era como el que desconoce esta weá de... Es como todo lo contrario a un Apostasía. apóstol. Sí, po, la apostasía. Apostasía, Es la sí. negación del Dios. Po, weón. Claro, ¿Tú me explicás escucha una todo. weá? ¿Ah? se escucha todo esto en micrófono. ¿Tú me explicás ¿En qué bola te Guau, fuiste? guaso. ¿De qué me estás aplaudiendo y...? Tú me explicás una Escucha el weá audífono. que tenía que ver con la idea de la palabra Dios. Ya que en griego, bueno, en griego se acuña la palabra de teología. Y teo significa ver, observar. Por ejemplo, una aplicación del verbo theo en griego es la theorein. Theorein era una embajada religiosa que enviaban desde Atenas, a la isla, no sé, de Corinto, a ver los rituales que se celebraban durante un mes en cierta Era como festividad. unas vistas. Claro, que se le rendían a Apolo. Entonces esta Theorein, esta embajada de hueones, iban sencillamente a celebrar y a observar cómo se llevaban a cabo los rituales. Y anotaban, dejaban testimonio, dejaban Ujú. documentos de lo que veían. Y eso era la Theorein, era un grupo de hueones que iban a observar. Porque Teo significa ver, Ujú. viene de ahí la noción. Entonces, Zeus viene de ahí, viene de Zeus. El que todo lo ve. El que lo ve, el que está viendo. Zeus Oh. es eso. Y de ahí Y de ahí viene viene Dios Teo. también. Sí, pues, la teología vendría siendo, si nos vamos a la raíz íntima de la noción en griego, es el estudio de la observación o del ente que está observando, el ente divino. Yo tenía entendido que el logos también es lo que se ve, po. Claro, Originalmente lo más primitivo del logos. de logos, Después se no, perdón, lo que se habla. lo que se habla. Entonces, teología es lo que se habla de lo que se ve, po. Claro, lo que se habla de lo que se Tiene un ve. significado súper directo. Sí, demasiado divino también. O sea, la palabra y el sentido de la vista intenta siempre trascender a lo inmediato. Sí, po. Igual es bacán que gracias a la vista también podéis distinguir las cosas que son aparentes de las que son ya, Esenciales. sí, esenciales. Claro, Justamente. claro. Sí, por eso se dice muchas veces que no se habla de lo que se ve. No, No tiene mucho sentido hablar de lo aparente. En ese sentido se ocupa lo que se ve. Como Ujú. la simple aparición. la palabra verdad igual está relacionada a la vista, me parece, en la etimología griega, pero estaría chamullando si te explico algo. Pero me parece haberlo leído hace muy poco. Ya ahí me Sí, pillaste. estaba como, o más que la vista en sí, estaba asociada la verdad a los sentidos. Entonces, hablar de una teoría de la verdad y ya es complicado desde la etimología. Claro. Esa es nociología. Sí, pero Eso, pues, chico. Sí, ya está estamos. quedando Sí, dormido, weón, este se weón. fue a la Sí, chucha. no, Yo, fuimos weón, a me la he pegado mierda. como 30 tutos. Por eso Me he necesito. pegado como ¿Cuánto 30 llevamos? tusi. 1 hora 4, weón. Me he pegado como 30 y ahí estoy paradito, papi. Sí, pero yo creo que ya bueno, finalizando Olvidamos ya. las vidas, wey. Y unos paraguas. Unos paraguas. Que vengan con unos paraguas. ¿Hace cuánto no te Sorpresa. mueves un paraguas? Como hace. ¿Cuánto me llegó un camote? Como hace 4 meses, 5 meses que no me fue un Se paraguas. canta- Habla de la saeta No me mejor. fue un po. pergua. La saeta, claro, la saeta con sabor a mármol. Directo al guardián de mi inteligencia. A la torre huesuda del A la pensamiento. torre huesuda del pensamiento. Directo a la torre de marfil. El teorema. Rapiemos. Despidámonos rapeando. No, ya verlo con conciencia. Ya rap consciente. ¿Quién hace el beatbox? Lo hago yo, po, ¿no? Ya. Hago Ya. un beatbox y me desarmo. Po. Con un beatbox te piteo. Me digo, me piteé.
Este rap está dirigido a mis hermanos privados de libertad. Puta, déjame terminar la Están en canción. las marañas Free del Palestina. Estado. No, son compañeros caídos en combate de los presos de las revueltas. No. Weón, Weón, yo. esa weá es derrota, po, weón. Weón, yo conozco weones así, pero así, brígidos, po, weón, que por ejemplo odian a Boric solamente por el hecho de que el weón no se ha enfrentado contra los pacos, po, weón. Porque va en contra de los weones. ¿Qué pasa con los de la revuelta, cachai? Claro, no, y es un motivo que bien puede ser válido, pero políticamente insustancial. No Sí. construir política, no hacer ninguna ligazón con la comunidad en la que con la que te involucras cotidianamente. Y hacen rap por mano. Hacen rap a toda zurra, liberen Ya, a weón, nos Ramiro. estamos yendo, vamos Nos a fuimos a alargar la más mierda. temas y la gente no va a llegar. Ya. Esta- Fuimos a la mierda. Ya, nos vamos a despedir porque... Bueno, pero hay que ir mejorando siempre cada vez que hagamos. Sí, No, pues de a claro, poquitito, siempre. vamos siempre aquí, tranquilos. Sí, sí, sí. Bueno, hay que anotar unos chistes para la otra. Ya soy, Sí, soy weón. oráculo, hay tarea para la casa, No, Víctor. vamos a Sí, llegar más weón. preparados que 8. Que 8, que 9, que 10, que 11 y si no me equivoco, 12 puede ser. Parece que se vienen. Sí, claro. No, pero ya, entonces cerramos este podcast. Sí, de seres dejar en claro genéricos. que es viernes 3 de la mañana. 3:10, Yo la hora estoy- inversa. Bueno, sábado 3 de la Yo mañana. igual tengo Hablemos, la tuta. hablemos No, de pero exorcismos, para de que la weas. gente piense, Ya me bueno, Lugo, los, se pega jo- al toque. Sí, weón. los jóvenes de hoy en día, puro que toman, mentira, weón, estamos aquí hablando Estoy de... entero sobrio. de la El niño todo hoy corneta. en día sabe, Quiero puro pegarme en la pera. con unos huevos. Oh. Huevos a la pera. La wea más. Te dan vuelta el rosquete. Ya, weón, despídense. El Dite una wea Anastasio. ordinaria. weón. Sí, pues para De despedirnos. algo po. ordinario va a distender. A ver, yo digo como chao, después decir chao y este weón tiene que rematar. Y paráis la Pero, grabación. hermano, que No te pongáis huevón tampoco. Te dejo esa presión, po, weón. Tírate un chiste ordinario, quiero escuchar. No, es que yo no me sé chiste. Ahora te apagáis el micrófono, el guantable de la cintura para abajo. Ah. Porque este weón así, Diga esa después weá, que oye, soy dame el WhatsApp de poeta. tu hermana, Ah. de tu prima, de tu sobrina. Te saca a toda la familia. Solo de las que Este, eran. este es el chacal de la sangre nueva. ¿Qué? Ese Era el concepto. paladín de la vulgaridad. Ah, no. Una weón, chacal, weón. Era el nuevo amigo de la alianza. La alianza nueva y eterna que será reformulada a través de las posterioridades. No estaba hablando nada. De la Ya, gente weón. de la Edad Media. No, una cantinflada te acabas de mandar. Ya, weón. Le aviso, voy a estar este jueves en el teatro. Cariola. Teatro Beniola, 2 lucas la entrada, recibiendo resistencia. Va a estar el Luis Limin. Ojalá llegue hasta este punto del podcast Luis Limin. El Luis Living, que cuando está durmiendo es el Luis del Living. Oh, Pum, quería otra, te clavo otra. Y cuando es guardia de unos bloques, Don Lucho. Y cuando el culiao está descansando en el sillón de su casa del Luis en el living. Oh, Buena esa. ya. Lo voy a transformar más, pues. Pero weón, son weón. Ya, ya, compañeros. Y cuando habla con la tía que es media buena para el cohete, el Luis Wichipirichi. Pero weón, la agarró Carlita. Y cuando el Quedó el Luis medio culiao Loli. va a la granja educativa y se van de los pollos el Lucho Kikirikikis. Te odio, Luis Slim. No, es No, bueno no, ese me cae tío. bien, en realidad me gusta Sí, su weón. podcast y nunca me invitaron al culiao. Ni porque no soy cagando. nadie. Diga, yo tengo el número de teléfono, sí. Bacán, weón. Le llamémoslo. Llamémoslo al toque. Le Oye, decimos, oye. oye, aguanta en vivo. Oye, Luis Sleeping, porque está durmiendo, weón. Luis, ¿qué? Tírate una talla al toque, weón, te necesitamos. No, Luis ese ya no lo tengo, weón. Kikirikikis. Háblanos en Acadio al toque. No, te vas a sacarte la concha de tu madre. No lo tengo, pero tengo este. Oh. A Rodrigo Vázquez, llamémosle al Toyoyo. Llamémoslo al toque nomás. Cobrémosle la platita. Yo, gracias a él estoy aquí. Eres mi padre. Hazte cargo, alto yoyo. Alto trolo. No, ya, finalicemos, Chao. finalicemos.